Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. ¿Y si Bill Ackman acaba de cometer exactamente el mismo error que cometió en 2022, pero al revés? Porque el famoso inversor acaba de volver a comprar Netflix. Sí, Netflix. La misma compañía que compró en 2022 mantuvo durante apenas unos meses y terminó vendiendo con una pérdida superior a 400 millones de dólares. Y lo más interesante de todo es que después de que aquella venta, Netflix protagonizó una recuperación espectacular. Ahora Ackman vuelve a entrar y dice algo muy contundente. Netflix ha ganado las guerras del streaming. Aquí es donde creo que tenemos que hacer una pausa. Porque que Bill Ackman compre Netflix es una noticia importante, pero no significa automáticamente que nosotros debamos comprar Netflix. De hecho, ya he hablado de Netflix varias veces en este canal y precisamente por eso quiero aprovechar ese movimiento de Ackman para volver a analizar la compañía. Porque una cosa es que Netflix sea una empresa extraordinaria y otra completamente diferente es que sus acciones estén baratas. Si quieres ver el último análisis de la compañía, tanto fundamental como técnico, te lo dejo por aquí arriba. La pregunta que tenemos que responder hoy es mucho más interesante. ¿Netflix está realmente infravalorada después de haber caído aproximadamente un 50% desde sus máximos del año 2025? ¿Ha ganado realmente las guerras del streaming? ¿Puede seguir creciendo sus beneficios a doble dígito? Y sobre todo, esta vez Bill Ackman está viendo algo que el mercado está ignorando. Vamos a verlo. Empecemos por la historia. En 2022, Netflix estaba atravesando uno de los momentos más complicados de su historia. La compañía perdió aproximadamente 200.000 suscriptores durante el primer trimestre y además la suspensión del servicio en Rusia supuso alrededor de 700.000 miembros adicionales que dejaron de contabilizarse. El mercado entró en pánico. Las acciones llegaron a desplomarse alrededor de un 35%. Y Bill Ackman decidió vender aproximadamente 3 millones de acciones de Netflix. La operación terminó provocando una pérdida superior a 400 millones de dólares para Pershing Square. Ackman explicó entonces que había perdido la confianza necesaria para poder predecir el futuro de Netflix con suficiente certeza. Y desde su punto de vista, la decisión tenía lógica. Netflix estaba entrando en una enorme etapa de enorme incertidumbre. La competencia estaba creciendo. Disney, Amazon, Warner y muchas otras compañías estaban gastando cantidades enormes de dinero en contenido. Netflix también estaba empezando a plantearse algo que durante años parecía imposible: introducir publicidad. Y al mismo tiempo estaba preparando una batalla contra el uso compartido de contraseñas. El temor era bastante sencillo: que las guerras del streaming se convierten en una carrera armamentística, cada compañía gastando más dinero en contenido para conseguir nuevos usuarios, y que al final nadie consiguiera generar retornos atractivos. Ackman decidió salir. El problema es que Netflix hizo prácticamente todo lo contrario de lo que muchos inversores temían. La compañía empezó a centrarse mucho más en rentabilidad. El bloqueo del uso compartido de contraseñas, que inicialmente generó muchísimo miedo, terminó convirtiéndose en una importante fuente de crecimiento. Netflix lanzó también su plan con publicidad y posteriormente empezó a experimentar con contenido en directo y deportes. La compañía dejó de centrarse exclusivamente en conseguir nuevos suscriptores y comenzó a monetizar muchísimo mejor la enorme base de usuarios que ya tenía. Y aquí está la parte que explica por qué Ackman vuelve. Netflix actualmente tiene más de 325 millones de suscriptores. Y según la tesis de Pershing Square, su base de usuarios es prácticamente el doble de la de algunos de sus principales competidores directos. Pero el número de suscriptores no es lo más importante. Lo verdaderamente interesante es la capacidad de Netflix para monetizarlos. Y aquí aparece una palabra fundamental: pricing power. Netflix ha demostrado que puede subir precios sin provocar una fuga masiva de clientes. Y eso es una ventaja competitiva enorme. Porque si tienes cientos de millones de clientes y puedes incrementar el ingreso medio por usuario, puedes hacer crecer los ingresos incluso aunque el crecimiento de suscriptores se desacelere. Pero además existe una segunda fuente de monetización: la publicidad.
El negocio publicitario de Netflix está creciendo rápidamente y Pershing Square considera que puede alcanzar aproximadamente $3.000 millones. Y esto cambia bastante la economía del negocio, porque Netflix puede monetizar una misma audiencia de dos formas. Primero, mediante la suscripción y segundo, mediante publicidad. Además, el plan con anuncio permite a Netflix llegar a consumidores más sensibles al precio, especialmente en mercados internacionales. Por tanto, Netflix tiene actualmente varias palancas de crecimiento. Puede conseguir nuevos suscriptores, puede aumentar precios, puede aumentar los ingresos publicitarios, puede incrementar el engagement, puede entrar en contenido en directo y puede continuar creciendo internacionalmente. Y aquí llegamos a una de las grandes razones por las que Ackman cree que Netflix ha ganado las guerras del streaming. La compañía ha conseguido algo que muchos de sus competidores todavía están intentando conseguir: escala rentable. Porque no sirve de mucho tener una plataforma de streaming con cientos de millones de usuarios si cada usuario genera pérdidas. Netflix ha conseguido convertir una enorme base de clientes en una máquina de generación de efectivo. Pershing Square destaca además que el gasto de contenido en efectivo ha crecido solamente alrededor de un 2% desde el año 2021. Y esto es importante, porque si los ingresos crecen mucho más rápido que el gasto en contenido, Netflix puede aumentar sus márgenes. Más ingresos, más margen, más beneficio, también más flujo de caja y potencialmente más recompras de acciones. De hecho, Pershing Square estima que los beneficios de Netflix podrían crecer cerca de un 20% anual. Y si eso sucede, podemos empezar a entender por qué Ackman considera que la valoración actual resulta atractiva. Pero aquí es donde yo quiero poner el freno, porque este es precisamente el punto donde muchos inversores cometen errores. Ven que un multimillonario compra una compañía, ven que las acciones han caído un 50%. También ven un PER aparentemente mucho más bajo y automáticamente piensan, está barata. No siempre. Que una acción haya caído un 50% no significa que esté barata. Puede haber caído un 50% y seguir estando cara. La pregunta correcta es, ¿cuánto vale realmente la empresa? Y para responderla tenemos que mirar los fundamentales. Netflix acaba de presentar unos ingresos trimestrales de aproximadamente $12.560 millones, ligeramente por debajo de las expectativas, aunque el beneficio por acción superó las previsiones. Para el siguiente trimestre, la compañía proyectó unos ingresos de aproximadamente $12.860 millones y un beneficio por acción de $0,82, también por debajo de algunas expectativas del mercado. Y la previsión de ingreso para todo el año se situó entre $51.000 y $51.400 millones. Esto nos deja una conclusión interesante. Netflix continúa creciendo, pero las expectativas siguen siendo muy elevadas. Y cuando compras una compañía de crecimiento, el problema no es que la empresa tenga que hacerlo bien. Tiene que hacerlo mejor de lo que el mercado espera. Ahí aparece uno de los principales riesgos: el engagement. Netflix puede tener 325 millones de usuarios, pero la pregunta es cuánto tiempo pasan esos usuarios dentro de Netflix. Porque el verdadero enemigo de Netflix no es únicamente Disney, ni HBO, ni Amazon. El verdadero enemigo es cualquier cosa que compita por nuestro tiempo. YouTube, TikTok, Instagram, videojuegos, redes sociales, incluso contenido generado mediante inteligencia artificial. El consumidor tiene un número limitado de horas al día y Netflix compite por esas horas. Por eso el engagement es una variable que yo vigilaría muchísimo. Si los usuarios siguen pasando cada vez más tiempo en Netflix, eso es perfecto. La compañía tiene capacidad para aumentar precios y monetizar esa atención. Pero si el engagement empieza a deteriorarse de forma estructural, entonces la tesis cambia. Aquí aparece también la inteligencia artificial. ¿Puede la IA destruir la ventaja competitiva de Netflix? Todavía creo que es demasiado pronto para afirmarlo. Pershing Square considera que este riesgo está exagerado porque producir contenido premium de larga duración seguirá necesitando talento, capital y una enorme capacidad de distribución. Y Netflix tiene precisamente esas tres cosas. Además, la compañía puede utilizar IA para mejorar recomendaciones, personalización y publicidad.
Pero también existe el otro lado de la moneda. La IA puede reducir el coste de producir contenido. Y si producir contenido se vuelve mucho más barato, la cantidad de contenido disponible puede multiplicarse. Eso significa que la atención del consumidor podría convertirse todavía en un recurso más escaso. Y Netflix tendría que competir todavía más por ella. Otro elemento que me parece interesante es la estrategia de Netflix con el contenido en directo. La compañía está entrando progresivamente en deportes y eventos en directo, pero por ahora lo está haciendo de una forma relativamente selectiva. Netflix espera dedicar aproximadamente un 5% de su presupuesto de contenido a programación en directo. Y aunque sea una parte pequeña, algunos de estos eventos ya han generado algunos de los mayores días de captación de nuevos miembros de la historia de la compañía. Eso es muy potente, porque un gran evento deportivo puede conseguir que millones de personas entren a Netflix al mismo tiempo. Y después Netflix puede intentar convertir esos espectadores ocasionales en suscriptores recurrentes. El peligro está no en perder la disciplina financiera, porque los derechos deportivos pueden ser extremadamente caros. Netflix ha conseguido mejorar su negocio precisamente porque ha dejado atrás la idea de gastar dinero sin límite para conseguir crecimiento. No tendría sentido volver a entrar en una guerra por los derechos deportivos. Por eso me gusta mucho más la estrategia selectiva. Grandes eventos, grandes audiencias, publicidad, nuevos usuarios y control de costes. Y ahora tenemos que hablar de Bill Ackman, porque hay una parte de esta historia que me parece especialmente importante para los inversores. Ackman es un inversor muy inteligente, o por lo menos parece. Ha tenido operaciones extraordinarias. Uber, por ejemplo, ha sido una apuesta que le ha funcionado bastante bien. Pershing Square también terminó 2025 con una rentabilidad superior al 20%. Pero eso no significa que últimamente esté acertando siempre. Y creo que hay que decirlo claramente. Nike fue un error importante. Pershing terminó saliendo de la inversión con una pérdida aproximada de 30%, superior a $600 millones. Chipotle también fue una posición complicada en su salida, aunque en este caso hay que reconocer que Ackman había generado enormes beneficios durante los años anteriores. Y durante 2026, Pershing Square también ha atravesado periodos bastante difíciles. Por tanto, yo no seguiría a Ackman como si fuera un indicador de compra automática. Y Netflix es precisamente el mejor ejemplo. En 2022 vendió, Netflix se recuperó. Ahora vuelve a comprar. Esto demuestra algo que muchos inversores olvidan. Incluso los mejores inversores del mundo se equivocan. Y no hay absolutamente nada malo en equivocarse. Lo peligroso es convertir la decisión de otra persona en nuestra propia tesis de inversión. Y como a mí me gusta decir, prefiero perder mi dinero yo mismo. Yo prefiero utilizar la compra de Ackman como una señal para investigar, no como una señal para comprar. En este caso, la investigación resulta bastante interesante. Porque si Netflix consigue mantener un crecimiento de ingresos de doble dígito, aumentar márgenes, expandir publicidad, mantener el pricing power y continuar generando grandes cantidades de flujo de caja libre, la valoración actual podría terminar siendo muy atractiva. Pero si el crecimiento se desacelera, si el engagement continúa debilitándose, si YouTube y otras plataformas empiezan a capturar más tiempo o si Netflix tiene que aumentar demasiado el gasto en contenido para mantener su posición, entonces el supuesto descuento podría desaparecer muy rápido. Por eso, antes de llegar a una conclusión sobre Netflix, yo quiero hacer exactamente lo que hacemos habitualmente en este canal. Valorar la compañía. No quiero mirar solamente el gráfico, no quiero mirar el PER y tampoco quiero mirar simplemente lo que ha comprado Bill Ackman. Quiero proyectar ingresos, márgenes, beneficios, flujo de caja libre, crecimiento futuro y diferentes escenarios con la ayuda de las diferentes fórmulas que ya conoces en el canal. Porque una empresa puede ser fantástica y una inversión terrible si pagamos mucho dinero. Y al contrario, una empresa que atraviesa problemas temporales puede convertirse en una excelente inversión si el precio ofrece suficiente margen de seguridad. Y esta es precisamente la pregunta que tenemos que hacernos con Netflix. Y no, ¿ha comprado Bill Ackman? ¿A correr? ¿A comprar? Y si no, ¿cuánto vale Netflix? ¿A qué precio puedo comprarla con un margen de seguridad razonable? En conclusión,
¿Qué pienso de esta nueva inversión de Bill Ackman? Creo que la tesis tiene bastante sentido. Netflix es probablemente el líder indiscutible del streaming global. Tiene escala, tiene pricing power, tiene una enorme base de usuarios. Está desarrollando publicidad, está entrando selectivamente en contenido en directo. Ha mejorado muchísimo su generación de efectivo. Y además tiene margen para continuar aumentando la rentabilidad. Por eso entiendo perfectamente por qué Ackman ha decidido volver. Pero también creo que hay que aprender de la historia. En 2022, Ackman consideró que Netflix era demasiado difícil de predecir. Vendió. Y después Netflix protagonizó una recuperación espectacular. Ahora vuelve a entrar después de una caída cercana al 50% desde sus máximos del año 2025. Quizá esta vez tenga razón. Pero yo no compraría Netflix simplemente porque Bill Ackman lo está haciendo. La compraría si mi propia valoración me dice que el precio actual está por debajo de mi estimación razonable del valor intrínseco. Y eso es precisamente lo que quiero analizar a fondo, porque Netflix puede haber ganado las guerras del streaming, pero ahora tenemos que descubrir cuánto vale realmente esta victoria. Y recuerda algo que para mí es fundamental. No importa quién compre, no importa quién venda, no importa qué multimillonario aparezca en los titulares. Lo que importa es cuánto vale el activo y cuánto estamos pagando por él. Y como ya he hablado de Netflix varias veces en este canal, vamos a seguir muy de cerca tres variables: crecimiento de ingresos, engagement y flujo de caja libre. Si las tres continúan evolucionando favorablemente, la tesis alcista se fortalece. Si empiezan a deteriorarse, tendremos que ser mucho más prudentes. Y antes de terminar, si quieres profundizar todavía más en este tipo de análisis, recuerda que tengo Patreon. Ahí comparto cada semana un informe sobre el mercado en general, algunas compañías que tengo en el radar y además un post semanal con los principales catalizadores de la semana, ideas swing, compañías que presentan earnings y noticias importantes que pueden afectar el mercado financiero. Te dejo toda la información en el primer comentario fijado. Así que ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Bill Ackman ha acertado esta vez con Netflix? ¿O piensas que está llegando demasiado tarde? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete a Simple Finanzas y nos vemos en el próximo vídeo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.